Buenas noches, bienvenidos al segundo webinar de este año 2024. A nombre del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, les quiero dar las gracias por la asistencia a la noche de hoy. Me presento, yo soy Paola Álvarez, ortodoncista egresada del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia y actualmente soy docente de la institución. Tengo el gusto de compartir este webinar con el doctor Alex Calix. El doctor es originario de El Salvador y es residente de segundo año de la maestría. Esta noche vamos a hablar sobre el manejo ortodóntico de la mordida profunda. Vamos a hablar básicamente de la etiología, del diagnóstico, del tratamiento y vamos a presentar algunos casos tratados en el CESO por diferentes doctores y residentes. Ahora sí, pues vamos a dar inicio al webinar y le doy la palabra al doctor Alex. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Como lo dijo, mi nombre es Alex Calix y soy de El Salvador. Es un gusto para mí poder presentarles este webinar, cuyo título es Manejo ortodóntico de mordida profunda. Durante este webinar estaremos brindando artículos que ayudarán a enriquecer el tema seleccionado y los invitamos a escanear los códigos que se irán compartiendo durante esta presentación. Para dar inicio, comenzamos con esta pregunta. ¿Qué es una mordida profunda? Según Graeber, se refiere a un estado de sobremordida vertical aumentada, en donde la dimensión entre los márgenes incisales dentales superiores e inferiores es excesiva. Un overbite adecuado constituye un propósito importante en el tratamiento ortodóntico en relación con el logro de objetivos estéticos como la exposición dental, la obtención de relaciones oclusales funcionales y que éstas sean estables a largo plazo. Tenemos en estas imágenes lo que representa una mordida normal y una mordida profunda. En una mordida profunda podemos observar que en esta existe un valor entre 37,9 a 40% y en la mordida profunda existe un valor mayor a 40% donde los márgenes incisales superiores cubren los incisivos inferiores. A esto se le denomina una mordida profunda. La presencia de una mordida profunda puede predisponer al paciente al desarrollo de problemas periodontales, funcionales y alteraciones del desarrollo normal de los maxilares. Aquí podemos ver cómo se va desarrollando ese tipo de mordida profunda. En este gráfico podemos observar donde hasta el color amarillo se considera una mordida normal, que más o menos llega hasta un 25%, donde los márgenes incisales de los incisivos superiores cubren los incisivos inferiores. Y en el gráfico donde la mordida profunda ya abarca el color rojo, donde ya se está alcanzando más del 40% de sobremordida. Vamos a hablar de los tipos de mordida profunda. Estos pueden ser mordida profunda congénita, los cuales se subdividen en esquelética y dentalveolar. Estas las vamos a estar desarrollando más adelante. También nos habla de la mordida profunda adquirida, que esta puede ser por factores ambientales o por hábitos. Estos se deben a una postura anormal de la lengua por proyección lateral y esto puede causar una intraoclusión de los dientes posteriores, puede haber un desgaste de las superficies oclusales, abrasiones dentarias y puede causar también mesializaciones de los dientes posteriores debido a pérdidas dentales tempranas. La etiología de una mordida profunda esquelética, esta se caracteriza por un factor de crecimiento de tipo horizontal. La altura facial anterior es menor que la altura facial posterior. El maxilar y la mandíbula convergen entre sí y también el perfil de estos pacientes tiende a ser cóncavo. Las características esqueléticas pueden ser una altura facial anterior inferior y dimensión vertical total disminuida. Todas las que vamos a mencionar ahorita son características que se encuentran disminuidas. La inclinación del plano mandibular y Frankfurt, la inclinación del plano mandibular y Sillanaccium, la inclinación del plano oclusal y Sillanaccium y el patrón de crecimiento de eje Y.
Aquí podemos observar cómo estos los podemos medir. La altura facial anterior e inferior la podemos medir desde la espina nasal anterior hasta el punto nation. También los trazos que van del plano de Frankfurt y plano mandibular. El plano mandibular decía nation, plano cruzal, y también el patrón de crecimiento eje Y que lo tomamos con Frankfurt. La mordida profunda de tipo dental, esa tenemos que se caracteriza por la infraoclusión de molares y la sobreerupción de incisivos. A diferencia de la tipo esqueletal, esto solamente se debe a una supererupción dental dentro del alveolar. Tenemos otra pregunta que menciona, ¿qué edad es la mejor para detectar una mordida profunda? Y la respuesta es entre los 9 y 12 años de edad. Y esto se debe a que este es el periodo donde existe una dentición mixta, ya que la erupción dental genera un grado de desarrollo dentro alveolar vertical. Durante esta edad se puede lograr una corrección temprana y lograr una estabilidad de la mordida a largo plazo. Para el diagnóstico, vamos a evaluar tanto los tejidos blandos, características esqueléticas, características dentales y hábitos. Dentro de los tejidos blandos, podemos observar en esta imagen, menciona que en un adulto joven con posición relajada de los labios, la exposición de las coronas de los incisivos superiores deberá estar entre 2 y 3 milímetros. Una sobreexposición mayor implicaría una necesidad de intruir los incisivos superiores. El espacio interlabial debe haber un espacio entre el labio superior y el inferior entre 0 y 3 milímetros. Las mecánicas ortodónticas intrusivas o extrusivas en la región posterior de los arcos dentales disminuirán o incrementarán esta distancia y pueden provocar problemas en la estética facial. Por eso es que es importante una buena planeación del tratamiento de la mordida profunda y se deben considerar aspectos relacionados con el perfil facial, el patrón esquelético y la exposición dental. Tenemos las características faciales. Los pacientes tienden a ser braquifaciales, tienden a tener una clase 2 esqueletal, presentan perfil tanto cóncavo o convexo y tienen un tercio inferior y dimensión vertical disminuida. En pacientes con perfil convexo, estos presentan un patrón esquelético hiperdivergente. El tratamiento ortodóntico debe orientarse más que todo a la intrusión de los incisivos y el control vertical. Hay que evitar una extrusión de los dientes posteriores para evitar empeorar el perfil del paciente. También tenemos pacientes con perfil cóncavo. Estos presentan un patrón esquelético hipodivergente, una altura facial anterior reducida y se indica extrusión de los dientes posteriores paulatinamente para propiciar la adecuada adaptación neuromuscular. Tenemos las características dentales, donde nos menciona que puede existir una hiperplasia gingival de los dientes inferiores. Y esto está relacionado a la sobreerupción de los incisivos superiores, los cuales pues realizan un contacto sobre la mucosa, sobre la encía de los dientes inferiores, provocando laceraciones e inflamación y molestias al paciente. También puede presentarse un overbite aumentado, donde los incisivos inferiores pueden chocar sobre el paladar, también provocando molestias al paciente. Puede presentar una clase 2 de angle, retroinclinación de los incisivos superiores y también de los inferiores. Dicho esto, se pueden mencionar estrategias de tratamiento, las cuales van desde la intrusión de los incisivos, la extrusión de los dientes posteriores y la proclinación de los incisivos. Métodos de intrusión de los incisivos podemos mencionar el biplane, el cual pues, este aparato provocará un levantamiento de la mordida a expensa de los dientes anterior-inferiores. También favorece un cambio en la dirección del crecimiento a favor de las manecillas del reloj, por lo cual está contraindicado en pacientes que sean hiperdivergentes.
También pues, se pueden utilizar los Vibram. Estos son aditamentos, pueden ser elaborados de distintos materiales, tales como resina. Estos son de forma triangular y también pues hay prefabricados que pueden ser de metal. Estos van sobre las superficies palatinas de los incisivos superiores y esto promueve una desoclusión posterior, también un movimiento intrusivo de los dientes anteriores e inferiores y lo mejor de todo es que no dependemos de una colaboración del paciente para poder realizarlo. Y también este puede elaborarse de forma individual o también en bloque. Tenemos el bondeo diferencial. El bondeo diferencial consiste en cementar los brackets 0.5 milímetros a 1 milímetro más hacia incisal y los brackets posteriores también se colocan más hacia gingival. Esto provocará una intrusión del cemento anterior y una exclusión del cemento posterior. Sistema de intrusión con mini implantes. Este sistema permite realizar una intrusión con fuerzas continuas y fuerzas ligeras, controlando los efectos secundarios. Eh, También su instalación es bastante sencilla y es bastante rápida. Además de esto, tiene otra ventaja de que esto se puede encargar inmediatamente para promover la intrusión del sector anterior superior. Tenemos la curva inversa inferior y esta nos va a servir para incluir tanto dientes posteriores y dientes anteriores, así como promover una rotación mandibular y aplanar la curva de Spee, así como podemos ver en esta animación. Vamos a hablar también de los sistemas de intrusión estáticamente determinados. Estos normalmente se realizan mediante un anclaje posterior, ya sea haciendo uso de un arco transpalatino con tubos soldados, los cuales llevan un arco principal, el cual es normalmente es un arco rectangular y este va en los tubos soldados y en el sector que se desea intruir se liga con un arco secundario. La extrusión de los dientes posteriores. En esto se estima que 1 milímetro de extrusión posterior se expresa en 1.5 a 2.5 milímetros de una reducción en el sector anterior. Está indicado para pacientes con crecimiento con altura facial anteroposterior disminuida, que sean hipodivergentes y presenten una curva de Spee aumentada, así como también los incisivos en estos casos deben de estar en una posición adecuada. El uso de plano de mordida anterior con elásticos posteriores. En este, pues, se recomienda usar arcos rectangulares para evitar de que haya una inclinación de los dientes hacia palatino o hacia lingual. También nos promueve un aumento de la dimensión vertical y también el tercio inferior. Para esta mecánica sí necesitamos la colaboración del paciente, lo cual pues es una desventaja. Tenemos también el uso del arco facial. Este es un tratamiento ideal para pacientes que se encuentren en crecimiento. En estos ejercemos fuerzas con vectores de distalización y extrusión de molares. Para poder realizar la extrusión de los molares, se coloca de tracción baja o tracción cervical en una activación de menos 30 grados con respecto al plano oclusal y con una fuerza aproximadamente de unos 60 gramos por persona. Otra mecánica es la vestibularización de los dientes anteriores. Es una alternativa efectiva para la corrección de estas mordidas, sean leves o moderadas. Normalmente en los pacientes que se realiza son pacientes que presentan una retroinclinación de los incisivos superiores y los inferiores y pues para lo cual se busca una vestibularización de estos para trasladar los puntos de contacto más hacia adelante, más hacia incisal y así pues mejorar la mordida profunda. En esta tabla se presenta la magnitud de fuerza necesaria para poder producir intrusión
ya sea individualmente, en dientes individualmente o en grupo. Ok, entonces hasta el momento con la información que nos ha dado el doctor Alex, debemos de tener entonces en cuenta qué es la mordida profunda, qué tipos de mordida profunda nosotros podemos encontrar en un paciente, ya sea la congénita, que va a ser puede ser de tipo dental o puede ser esqueletal, o puede ser una mordida profunda adquirida. También debemos de tener en cuenta las características faciales del paciente, las características dentales y las características esqueléticas que básicamente las vamos a encontrar en la radiografía lateral de cráneo. En base a toda esta información, nosotros tenemos que tener en cuenta, la tenemos que tener en cuenta para realizar el diagnóstico y también el plan de tratamiento, ya que como nos explicó el doctor, existen diferentes mecánicas que nosotros podemos utilizar, pero debemos de tener en cuenta si con estas mecánicas nosotros debemos de realizar una intrusión de los dientes anteriores o una extrusión de los dientes posteriores. Los casos que vamos a empezar a ver son casos que se han realizado en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia por diferentes docentes y diferentes residentes. Vamos a empezar a ver casos en niños o pacientes en edades tempranas que fueron tratados inicialmente con tratamientos ortopédicos, con aparatología y posteriormente fueron terminados con aparatología fija tipo bracket. Acá cabe resaltar la importancia, como ya lo hemos hablado en algunos webinars, de el diagnóstico temprano en los niños. Entonces, es como un llamado para que los padres lleven a los niños a consulta a partir de los 7 años, ya que podemos diagnosticar e intervenir maloclusiones en edades tempranas y esto nos puede dar un mejor por así decirlo, pronóstico y estabilidad del tratamiento. ¿Ok? Entonces, el doctor Alex ya va a empezar a explicarles estos casos. Muchas gracias, doctora. A continuación vamos a ver estos casos clínicos que han sido llevados en el CESO, los cuales, pues, como mencionó la doctora, son tratamientos ortopédicos. Vamos a comenzar con el caso uno, el cual, pues, se llevó a cabo con un Bionator con biplate. Este caso fue finalizado por el doctor Henry Martínez y el instructor encargado, la doctora María Angélica Sánchez. Se presenta un paciente clase 1 esqueletal, hipodivergente, clase 2 molar bilateral, dentición mixta tardía y dentición permanente en formación, así como un overbite aumentado y una mordida profunda. Vamos a hablar del Bionator clase 2, pues primero se realizó un tipo de abordaje miofuncional. Este tipo de Bionator es modificado con Biplate. El uso fue de 16 horas al día. El objetivo pues, fue realizar una terapia miofuncional, eliminar cargas ejercidas sobre el cóndilo, correcciones esqueletal en pacientes que sean clase 2 división 1. Y las indicaciones son para realizar cambios a nivel esquelético, dentro alveolar y muscular. Tenemos unas fotografías de la fase ortopédica en la paciente utilizando el Bionator. Tenemos fotografías de inicio, progreso, final, donde podemos observar las primeras fotografías que fueron tomadas después de haber utilizado el Bionator. En la primera fase de ortopedia se logró corregir la maloclusión clase 2 y gran parte de la mordida profunda. En la fase ortodóntica se realizó corrección del apiñamiento maxilar y mandibular mediante alineación, nivelación, con secuencia de arcos. Se colocaron elásticos asimétricos para corregir las líneas medias y para el detallado se realizaron dobleces de primer, segundo y tercer orden, así como elásticos de asentamiento. Se utilizaron también retenedores circunferenciales y el superior fue modificado con un biplate. Aquí vemos las fotografías comparativas, inicio-final, donde podemos ver una sonrisa más armónica de la paciente. En el caso 2, fue tratado con un Pendex modificado con biplate. Este caso fue finalizado por la doctora Dulce Umaña y el instructor encargado, el doctor Jordan Sol. El paciente era un paciente clase 1 esqueletal normodivergente, clase 2 molar bilateral,
Clase 2 canina bilateral, un apiñamiento leve superior y moderado inferior, así como un overbite del 100% y la línea media inferior no era evaluable. Tenemos aquí la fotografía del aparato, donde se realizó en un inicio la cementación y pues ya para el final lo que se logró con tanto la expansión como la distalización de las molares. Fotografías de inicio, progreso, final, donde en la fase ortodóntica se realizó la corrección del apiñamiento maxilar y mandibular mediante alineación y nivelación con secuencias de arcos de MITI. Se realizó también IPR en anterior inferior para obtener la clase 1 molar y canina y se hizo mediante manejo de espacios, el cual pues se obtuvo con la visualización de las molares. Para la corrección del overjet, mediante arco con anzas de retracción y el detallado se realizó con dobleces de primer, segundo y tercer orden. Para la retención se colocó un retenedor circunferencial con biplate y un termoformado en inferior. Tenemos aquí también las imágenes comparativas, inicio final. El caso número 3 se llevó a cabo con un HAS higiénico con biplate. El caso fue finalizado por el doctor Roberto Calderón y el instructor encargado, el doctor Jordán Sol. Se presenta un paciente clase 2 esqueletal, normodivergente, con un perfil recto, una relación molar clase 2 bilateral, relación canina no valorable, mordida profunda anterior, la línea media superior desviada a la izquierda y el órgano dental 13 ectópico y el órgano dental 23 retenido. Aquí tenemos fotografías del aparato donde se utilizó para la expansión maxilar y la corrección de la mordida profunda. El cementado del jabón higiénico se realizó con bandas en los 6 superiores, activación desde un cuarto de vuelta 3 veces por semana. Se realizó una intrusión del sector anterior inferior y extrusión del sector posterior inferior. Tenemos fotografías de progreso, donde se realizó la corrección del apiñamiento maxilar y mandibular mediante secuencias de arco, nivelación y alineación. Se utilizaron arcos rectangulares y también se realizó la exodoncia del órgano dental 53, 63, 73 y 83. Se realizó también la incorporación de los caninos mediante la técnica de doble arco. Se realizó una ventana quirúrgica en el órgano dental 23 para poder incorporarlo. Tenemos fotografías de progreso. Se utilizaron para el adelantamiento mandibular. Se colocaron unas rampas de ionómero de vidrio en los primeros molares superiores y los elásticos dobles clase 2 bilateral. Las fotografías de inicio progreso final, para el detallado se utilizaron dobleces de primer, segundo y tercer orden. Y en la retención se utilizaron retenedores fijos de 3 a 3, superior e inferior y termoformados. Tenemos fotografías comparativas, inicio final y casos clínicos de tratamientos en adultos. Ok, entonces ahora vamos a empezar a ver ya tratamientos realizados en pacientes adultos y vamos a tener varias opciones de tratamiento. Ya el doctor nos va a explicar, pero pues básicamente acá es para que los pacientes puedan ver las diferentes opciones que tenemos, ya que puede ser con aparatología fija, con brackets, o también tenemos la opción de alineadores, que es aparatología removible. Gracias. Entonces, para el caso número 4, este se resolvió mediante el uso de ByteRun. El caso finalizado fue por el doctor Esteban García y el instructor encargado, la doctora Alejandra Paredes. Tenemos un paciente clase 2 esqueletal, normodivergente, clase 1 molar bilateral, clase 2 canina bilateral, un apiñamiento moderado, superior e inferior, una mordida profunda, la línea media superior desviada a la derecha.
Aquí podemos observar cómo se colocaron los Byram. Estos se colocaron en los órganos dentales 11 y 12 para lograr levantar la mordida. Y con el uso de una curva inversa y elásticos intermaxilares se logró la extrusión del sector posterior. También podemos observar cómo se nivela la curva de SPI y también hay un adelantamiento de la mandíbula. Fotografías de inicio, progreso final. Para finalizar, para el detallado, se logró mediante dobleces de primer, segundo y tercer orden. Para la retención se utilizó un fijo de 3 a 3 superior y termoformado. El termoformado superior llevaba un biplane y el inferior solamente se utilizó un termoformado. Fotografías, comparación de inicio a final. El caso número 5 se resolvió con mini implantes. Este caso fue finalizado por el doctor Néstor Quintanilla y el instructor encargado, la doctora María Isabel Zapata. Se presenta un paciente clase 2 esqueletal hiperdivergente, clase 1 molar bilateral y clase 1 canina bilateral, un apiñamiento leve en inferior, una mordida profunda anterior, obril reducido, la línea media dental inferior desviada a la derecha. Para la fase ortodóntica se realizó un bondeo diferenciado en la zona anterior superior. Para la alineación y nivelación se realizó mediante secuencia de arcos NITI superior e inferior. Se realizó también una curva inversa inferior. Se utilizaron arcos de acero con dobleces de intrusión de los órganos 12 y 22. Para mantener la clase 1 molar y canina se utilizaron elásticos intermaxilares. Aquí tenemos la colocación de los mini implantes. Para la intrusión del sector anterior superior se utilizaron mini implantes interradiculares 1.6 por 8 milímetros. Estos se colocaron entre el órgano 12 y 13, 22 y 23. Para colocarlos era importante estar en arcos rectangulares de acero 0.17 por 0.25. Se utilizaron también cadenas de segunda generación al microtornillo y la activación fue de 160 gramos fuerza y elásticos intermaxilares. También tenemos aquí esta biomecánica que menciona que si el tornillo se coloca entre los incisivos centrales y laterales, o sea, estos se encuentran más cerca del centro de resistencia, pueden provocar efectos secundarios, tal como una proinclinación de los incisivos. Entonces, por eso es de que en este tratamiento se optó por la colocación de los mini implantes más cerca de los caninos. Tal como podemos observar acá, el microtornillo, este tiene un vector de fuerza que impide de que haya una inclinación de los incisivos, o sea que este no varía. Podemos ver cómo se corrige también la mordida profunda mediante la intrusión del sector anterior superior. Tenemos las fotografías, inicio, progreso, final. Para el detallado se utilizaron arcos de acero rectangulares con dobleces de primer, segundo y tercer orden, así como elásticos de clase 1. Para la retención se utilizó un retenedor fijo de 12 a 22 y de 33 a 43. También se utilizó un retenedor circunferencial superior modificado con biplate y un termoformado inferior. Podemos observar fotografías, comparación, inicio, final. Y el caso número 6, vamos a hablar de Invisalign. Este caso fue finalizado por la doctora Mirna Sánchez y el instructor encargado, la doctora María Isabel Zapata. Se presenta un paciente clase 2 esqueletal, hiperdivergente, clase 2 molar derecha, clase 1 molar izquierda, clase 2 canina derecha y clase 1 canina izquierda. La forma de arco, perdón, cuadrada en superior y ovoide en inferior. Líneas medias desviadas, un overjet de 4 milímetros y un overbite de 50%, así como un apiñamiento leve en superior e inferior.
Los incisivos superiores retroinclinados y los incisivos inferiores proclinados. Aquí tenemos una vista de CleanCheck, donde se utilizaron attachments convencionales de tipo elipsoidales y rectangulares, así como también se utilizaron attachments optimizados para rotación, extrusión, control radicular y de multiplano, así también como para corregir la mordida profunda. El tratamiento se realizó en dos fases. La primera fase constó de 20 alineadores superiores y 20 alineadores inferiores. En la segunda fase se utilizaron 16 alineadores superiores y 16 inferiores. Con esto se realizó la alineación, nivelación, el desarrollo transversal y se utilizaron elásticos clase 2. El cambio de los alineadores se realizó cada 7 días durante todo el tratamiento. En el screen check del lado derecho podemos observar cómo en la pieza 13 se realizó un cut para la colocación de los elásticos intermaxilares de clase 2, así como también se presenta un cut en la pieza 46 para colocación de botones de resina y así pues poder realizar la colocación de los elásticos intermaxilares. También podemos observar en la vista oclusal cómo se realizaron, también en Invisalign se pueden colocar los Vibram. Estos pues fueron realizados desde el CleanCheck, se utilizaron attachments convencionales rectangulares y estos pues van directamente sobre el alineador. Tenemos fotografías de inicio, progreso, final, donde para finalizar este tratamiento la retención solamente se realizó con termoformados. Veamos las fotografías comparativas inicio-final. Y también otra pregunta, ¿cómo lograr una estabilidad del tratamiento? Pues para esto, como habíamos mencionado al inicio, es importante tratar precozmente las mordidas profundas en los pacientes mientras se encuentren en desarrollo o durante etapas de dentición mixta. También evitar extracción de premolares, también realizar retenciones a largo plazo y mejorar la estabilidad de la corrección con el modo de retención biplate. Como se fijaron, casi en todos los casos se utilizó un retenedor modificado con biplate, esto para lograr una estabilidad a largo plazo y que no hubiera recidiva. Aquí tenemos en estas imágenes normalmente los tipos de retenedores, tanto circunferencial como termoformados modificados con biplate. Ok. Y esto sería mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. También quiero dar gracias al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia por la oportunidad. Gracias a la doctora Paola Álvarez por toda la enseñanza, por todo lo que me guió para poder realizar este webinar y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, Alex, por este webinar, muy completo en información. Solamente quiero como agregar algo a la última parte, que es la parte de la retención. Esta parte es muy importante para la estabilidad del tratamiento a largo plazo. Entonces, en la mayoría de pacientes que inician con mordida profunda, siempre debemos de colocar o un biplate o algo para levantar la mordida en la parte anterior para evitar la recidiva. Como bien lo dijo durante la presentación, perdón, lo ideal es realizar el tratamiento en edades tempranas, justo para tener una mayor estabilidad durante el tratamiento. Pero normalmente en todos los pacientes de ortodoncia, nosotros realizamos controles de retención en los cuales nosotros podemos evidenciar si hay una recidiva de la mordida profunda y podemos también tener algún tipo de tratamiento. eh, no solo volviendo a colocar brackets, sino también en la retención. Entonces,
Justo como acabamos de ver en los tratamientos en los pacientes adultos, existen muchísimas alternativas. También para los pacientes en edades tempranas, iniciar con unas fases ortopédicas y terminar con brackets es lo ideal. Y también la parte de Invisalign es una muy buena alternativa para tratar también este tipo de mordidas profundas. Recuerden que lo ideal en todas las maloclusiones es realizar un correcto diagnóstico, tener muy buenas ayudas diagnósticas y poder dar un plan de tratamiento asertivo y poder tener un control de la retención. Esperamos que toda esta información que el doctor Alex nos dio durante el webinar sea de gran utilidad tanto para colegas que nos están viendo como para los pacientes. Si hay algún paciente que cree que puede tener este tipo de maloclusión o este tipo de mordida profunda, se puede acercar al CESO para que podamos dar un tratamiento. Gracias a todos los asistentes que nos acompañaron esta noche y recuerden que los webinars los estamos realizando cada 15 días. Entonces los invitamos a que nos sigan en las redes y a que estén muy pendientes para los próximos temas. Muchas gracias y feliz noche. Muchas gracias. Para posteriormente poder utilizarla en YouTube el día de hoy, biomecánicas ortodónticas para el manejo de pacientes en clase 3 esqueletal mediante camuflaje ortodóntico a cargo de la doctora Fabiola Casasa en compañía de la doctora Michelle Zambrano. Muchísimas gracias por su tiempo y por darnos este espacio. Adelante. Muchas gracias, Diana. Buenas noches. Feliz 2024 para todos. Bienvenidos pues a esta nueva temporada de webinars. Yo soy la doctora Fabiola Casasa, egresada del CESO y actualmente docente. A nombre de la institución del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, les doy la bienvenida y las gracias por estar conectados el día de hoy. Hoy tengo el gusto de compartir este espacio con la doctora Michelle Zambrano. Ella es originaria de Machala, Ecuador, y actualmente es residente del segundo año de la maestría, del último año. Bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí, por compartir este webinar conmigo. Esta noche vamos a estar hablando del camuflaje ortodóntico en pacientes clase 3. Como bien lo dice el nombre del webinar y que lo acabamos de mencionar, biomecánicas ortodónticas para el manejo de pacientes clase 3 letal mediante camuflaje ortodóntico. Hemos preparado una serie de casos manejados de diferentes maneras, con diferentes biomecánicas, de las cuales les vamos a estar hablando. Y a la par que vamos mencionando estas mecánicas, pues vamos a estar mostrando casos que fueron trabajados en el CESO por diferentes residentes y diferentes instructores que colaboramos en el CESO. Entonces, sin más, le doy la bienvenida a la doctora Michelle, que nos va a acompañar y nos va a hacer toda la introducción. Adelante, Michelle. Muchas gracias, Doc. Pues es un placer para mí estar esta noche con ustedes compartiendo este tema muy interesante, que son las biomecánicas ortodónticas para el manejo de un paciente clase 3 esqueletal mediante camuflaje ortodóntico. Durante el webinar, pues vamos a estar compartiendo diferentes artículos que como tal van a ayudar a enriquecer el tema que hemos seleccionado esta noche. Motivo por el cual les solicito tengan sus teléfonos a la mano, pues para que puedan escanear el código QR que les vamos a estar compartiendo. Como tal, vamos ya a dar inicio al webinar y vamos a hablar primero de manera general, pues, de qué consiste o en qué se basa una maloclusión clase 3, definiendo a esta como un fenotipo endofacial heterogéneo que se va a caracterizar ya sea por un crecimiento excesivo de la mandíbula, por una deficiencia del maxilar o por una combinación de ambas alteraciones. Cabe recalcar que esto puede ocurrir como parte de un síndrome o de manera aislada. Este tipo de maloclusión puede llegarse a presentar en los pacientes desde etapas muy tempranas y es aquí la importancia de un correcto abordaje o de una correcta intercepción en etapas tempranas para reducir como tal la necesidad de un tratamiento quirúrgico en etapas tardías del paciente. Dentro de las características pues, que va a presentar un paciente con una maloclusión clase 3,
tenemos primero lo que es la relación incisal borde a borde o también una mordida cruzada anterior, que se caracteriza por una relación anterior de los incisivos inferiores en relación con los incisivos superiores. Aquí podemos observar imágenes de pacientes que fueron tratados en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Como segunda característica tenemos que estos pacientes van a presentar un poco de desarrollo del maxilar o una atresia maxilar. Este de aquí, ¿a qué nos va a hacer referencia? Pues es una patología de origen multifactorial que se caracteriza como tal por un colapso transversal de la arcada, lo cual implica una carencia del suficiente espacio para poder disponer de manera correcta las piezas dentales dentro del arco. Y como tercera característica, a diferencia de la atresia, tenemos un prognatismo mandibular que nos hace referencia como tal a un crecimiento excesivo de la mandíbula que este llega a desencadenar problemas que afectan al paciente no solo físicamente, estéticamente, sino también psicológicamente. De la misma forma, pues el paciente puede llegar a presentar una masticación anormal, lo cual va a influir en una inadecuada nutrición. Bien, a continuación tenemos lo que es la etiología de esta maloclusión que se va a deber a distintos factores, sean estos hereditarios, dentales, funcionales y esqueléticos. ¿A qué hacemos referencia a factores hereditarios? Pues cuando ya de familia, pues como tal, se llega presentando este tipo de maloclusión. Dentro de los factores dentales, pues tenemos a la erupción ectópica de los incisivos centrales maxilares o la erupción ectópica de los caninos superiores. Otro factor que también se atribuye es la pérdida prematura de los molares decisivos. Dentro de los factores funcionales tenemos lo que es la posición anómala de la lengua, que le va a dar al paciente una característica también clínica de este tipo de maloclusión, que es una mordida abierta anterior. Otro factor funcional que se atribuye a este tipo de maloclusión son factores neuromusculares o problemas en las vías aéreas o problemas nasorrespiratorios. Para explicar un poquito esto, les he puesto estas imágenes tomadas de cortes de tomografía de este tipo de pacientes, en donde del lado izquierdo podemos observar de color rojo una vía aérea completamente estrecha. Y enfocándonos a lo que son los factores esqueléticos, más que todo nos hace referencia al ancho transversal del maxilar. ¿Cómo vamos a medir o cómo vamos a tomar este tipo de discrepancia? Pues tomando como referencia el ancho intercanino y el ancho intermolar, que son las flechas que nos indican en las imágenes que les estoy proyectando a continuación. Pues bien, una vez que ya hemos hablado de manera general de en qué consiste una maloclusión clase 3, las características que ésta presenta y su etiología, pues es importante o nace esta interrogante sobre qué procedimiento o cómo debo abordar este tipo de pacientes. Entonces, siempre es importante tener en cuenta que la cirugía y la ortodoncia no son tratamientos alternativos para una misma maloclusión, ya que este de aquí va a depender como tal de la severidad y las características que va a presentar el paciente para nosotros poder observar si el pronóstico mediante métodos ortodónticos va a ser completamente eficaz. Entonces, por esto les he traído o es importante realizar un diagnóstico diferencial en base a las características morfológicas que presenta el paciente. Diferenciando muy bien cuando nosotros estamos frente a una clase 3 verdadera o cuando estamos frente a una pseudo clase 3. A continuación, pues, les traigo el siguiente código QR, si gustan pueden escanearlo, para poder revisar un poquito más la bibliografía sobre la diferencia entre este tipo de pacientes. Cuando estamos ahora bien frente a un paciente pseudo clase 3, perdón, pues cuando nosotros al paciente lo llevamos a relación céntrica, sus incisivos llegan a una relación borde a borde, como lo podemos observar en la imagen. La mandíbula radiográficamente presenta un tamaño normal. Sus incisivos superiores se encuentran retroinclinados y sus incisivos inferiores proinclinados, o incluso en este tipo de pacientes se pueden llegar a adoptar una posición normal. En relación céntrica, pues el perfil del paciente se observa recto y en su posición habitual ligeramente cóncavo. Nos hace referencia más que todo este punto que el perfil del paciente no se encuentra completamente afectado.
Y también podemos encontrar en este tipo de pacientes una relación molar clase 1 o clase 3. Ahora bien, cuando nosotros estamos frente a una verdadera clase 3, pues cuando observamos un retrognatismo o micrognatismo del maxilar superior muy marcado, pues como lo podemos observar en esta radiografía cefálica de la paciente, un prognatismo o macrognatismo mandibular de la misma forma muy marcado, un crecimiento excesivo de la mandíbula, lo cual va a desencadenar una alteración en el tamaño de ambos maxilares. Sus incisivos superiores se encuentran muy proinclinados, mientras que sus incisivos inferiores se encuentran retroinclinados, tratando como tal de buscar una compensación dentoalveolar. Si nos fijamos un poquito en la fotografía del lado izquierdo del perfil del paciente, pues a diferencia de la imagen de una paciente pseudo clase 3, pues este perfil se encuentra bastante comprometido. Entonces, estas son las dos alternativas que nosotros como ortodoncistas le podemos dar al paciente que llega a presentar este tipo de maloclusión. De la misma forma, es importante tener en cuenta que hay muchos pacientes que por miedo a una intervención quirúrgica siempre tratan de evitar como tal este procedimiento por diferentes riesgos que se puedan presentar o de la misma forma por el alto costo que esta conlleva. Y es aquí, Aquí, pues, perdón. no, continúa, perdón, ahorita hago un paréntesis. Y es aquí pues donde nace nuestra alternativa de camuflaje para este tipo de pacientes, que como tal busca obtener una oclusión completamente funcional y estética a través de una compensación dentoalveolar. Aquí Aquí nos es hace... importante, perdón, aquí es importante lo que tú comentabas ahorita, una compensación dental, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta y que desde un inicio se lo hagamos saber también al paciente. Esos casos que nosotros vamos a mostrar ahorita son casos que bien, como lo mencionamos, como lo mencionaste ahora, son casos que se pudieron haber trabajado quirúrgicamente porque de inicio tienen un diagnóstico quirúrgico, ¿no? Hay una discrepancia ósea entre los maxilares, entonces en muchas ocasiones pues eso se puede trabajar quirúrgicamente. Ahora bien, hay diferentes opciones, o sea, hay opciones para el paciente. Un tratamiento quirúrgico, un tratamiento camuflaje. Y camuflaje siempre y cuando esas condiciones biológicas lo permitan, ¿no? Eventualmente ahorita vas a mencionar un poco de eso. Y eso es importante también. Otra cosa que es importante es saber la necesidad del paciente o qué es lo que busca, porque mediante un camuflaje dental, nosotros bien hacemos un cambio dental, hacemos un cambio en la oclusión, hacemos un cambio funcional en estos pacientes, como la imagen en la que presentas en este momento. Pero si bien el perfil, como la imagen que mostraste hace un momento o la radiografía, ese cambio, ese perfil tan marcado, pues mediante un camuflaje dental no logramos mayor cambio. Sí, eventualmente hay una modificación labial de ese perfil, dadas las que hacemos inclinaciones dentales, ¿no? Compensamos dentalmente, entonces claro que hay un cambio facial, pero no al igual como si sometiéramos a un paciente a cirugía, ¿sí? Entonces eso es importante saberlo desde el inicio, qué es lo que busca el paciente, a qué viene, ¿no? Si en verdad es un paciente con un prognatismo muy marcado y él en verdad quiere hacer un cambio tanto funcional como estético, pues siempre está la opción quirúrgica y desde un inicio tenemos que hacerle saber eso al paciente, ¿no? Claro, vamos a lograr resolver el caso, vamos a lograr mejorar la oclusión, la función, sobre todo, que es lo más importante, pero de pronto se puede ver un poco comprometida la parte estética, ¿no? O el perfil facial que presenta el paciente, pero bueno, esto se habla desde el inicio con el paciente, desde que tenemos los estudios de diagnóstico y se le brindan las opciones, para entonces nosotros, que es nuestro tema, poder llegar a la parte del camuflaje, pero sí el paciente tiene que ser consciente de ello, ¿no? O sea, cuáles son las limitantes y hasta dónde nosotros podemos trabajar un caso como camuflaje, ¿no? Sí, es correcto. Y justo en base a estos límites o a estas características que usted nos acaba de mencionar, pues vamos como tal a hablar de qué nos ofrece en sí un camuflaje. Este procedimiento, vamos como que solamente a realizar un cambio a nivel dental, más los cambios esqueléticos o tejidos blandos van a ser relativamente bajos, a diferencia de que si un paciente se sometiera a un tratamiento quirúrgico.
Entonces, dentro de la estrategia para un camuflaje clase 3, que es lo que se va a realizar como tal, pues nos enfocamos en el modelo que tenemos del lado izquierdo. En la parte anterior va a ocurrir una proinclinación de los incisivos superiores y retroinclinación de los incisivos inferiores. Esto en la parte anterior. Enfocándonos en la parte inferior, ¿qué se va a realizar? Pues una distalización de los molares inferiores y una mesialización de los molares superiores. De la misma forma, pues como nos aportó la doctora, es importante tener en cuenta que siempre tenemos nosotros límites cefalométricos, los cuales nos indican cuándo sí podemos como tal realizar un camuflaje ortodóntico y cuándo netamente un paciente sí o sí tiene que ser manejado quirúrgicamente. Nos indica este artículo que para realizar una compensación dentoalveolar tenemos que tener en cuenta el ángulo formado del incisivo superior, que es la línea punteada a nivel del maxilar, en relación al horizontal del Frankfurt, que nos da como un valor base 120 grados. En la parte inferior, pues vamos a tomar como referencia el ángulo del incisivo inferior al plano mandibular, que nos da un ángulo, un punto de referencia que son alrededor de 80 grados. Tomando como referencia estos valores, analizando radiográficamente al paciente, podemos considerar si se puede resolver mediante camuflaje ortodóntico o si el paciente es netamente quirúrgico. Entonces, una vez teniendo claro la diferencia entre ambos tipos de maloclusión, cuando estamos frente a una clase 3 verdadera o una pseudo clase 3, vamos ahora sí a hablar de las diferentes opciones de tratamiento para corregir este tipo de maloclusión, las diferentes biomecánicas pues, que nosotros abordamos en la escuela para manejar este tipo de pacientes. Como primera opción tenemos lo que es la redirección del crecimiento a través de la utilización de aparatos ortopédicos, en este caso la utilización de una máscara facial, que es una buena opción en niños que presentan un buen potencial de crecimiento. ¿Cuándo nosotros vamos a utilizar esta máscara facial? Pues cuando el paciente ya tenga erupcionados sus 4 incisivos superiores y sus primeros molares. Es aquí el momento oportuno para iniciar la utilización de este aparato ortopédico. Como tal, el abordaje con una máscara facial de protracción en edades tempranas que nos va a ayudar, pues nos proporciona como tal una fuerza anterior constante en el maxilar. Este es un método no quirúrgico indicado para la corrección de pacientes con una maloclusión clase 3 por deficiencia del maxilar, lo cual va a ayudar a modificar y reorientar el crecimiento de la mandíbula. Este tipo de aparatología ortopédica va a utilizar o se le va a aplicar una fuerza de 14 onzas. Esto va a ser a través de la utilización de elásticos, los cuales se van a anclar desde los vástagos horizontales de la máscara facial a 2 brazos que se van a encontrar soldados en bandas que se van a encontrar adheridas en los primeros molares permanentes del paciente, como lo podemos observar en la imagen. La indicación de sus horas de uso es alrededor de 12 a 14 horas. Y como les mencioné, esta redirección en etapas tempranas va a reducir la posibilidad de un tratamiento quirúrgico pues, para el paciente a futuro. Como segunda opción tenemos el manejo del espacio posterior. Para poder explicarles un poquito mejor esta biomecánica, pues les enseñaré gráficamente cómo manejamos el espacio posterior, en este caso luego de las extracciones de los terceros molares en el paciente. Pues bien, posterior a estas extracciones, primero se realizó, más adelante les voy a enseñar las fotografías del caso, primero se realizó el bondeo de la arcada superior en el paciente y luego de 3 meses el bondeo de la arcada inferior. Inicialmente se colocaron biturbos para como tal lograr un levante de su mordida. Con el levante de la mordida, la secuencia de arcos, la utilización de cadenas y elásticos intermaxilares, se fue manejando paulatinamente pues la forma inicial de arco que tenía el paciente y el espacio posterior, para poco a poco ir realizando lo que es una retracción, con lo que se conseguía una corrección de su sobremordida vertical y horizontal, pues que al inicio del tratamiento se encontraba completamente alterado.
Podemos observar que se realizaron también dobleces compensatorios en la parte posterior y la utilización de resortes para paulatinamente o progresivamente ir realizando lo que es esta verticalización de los molares, que en conjunto pues con las mecánicas que anteriormente mencioné, al final del tratamiento se logró una oclusión completamente estable. Pues para poderlo relacionar un poquito más con las fotografías clínicas, les traigo el siguiente registro fotográfico de un paciente masculino de 32 años de edad, manejados en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia por la doctora Catherine Tarco durante su maestría bajo la instrucción del doctor Jordan Sol. Podemos observar en este paciente pues la colocación de los biturbos en los órganos dentales 17 y 27 y el bondeo inicial únicamente de la arcada superior. Observamos la forma inicial de arco que tenía el paciente, una forma completamente cuadrada. Se observa una desalineación de sus órganos dentales. Aquí podemos observar un registro fotográfico en donde ya se va manejando un poquito más su relación incisal borde a borde y luego a 3 meses de tratamiento pues ya se realiza lo que es el bondeo de la arcada inferior. Se inicia lo que es la alineación y la nivelación de la arcada inferior para progresivamente ir realizando lo que es una verticalización de sus molares e ir logrando una mejor intercuspidación entre sus maxilares. Ya para etapas intermedias del tratamiento podemos observar que ya se ve una mejor corrección de su sobremordida, se está trabajando en lo que son sus clases molares y caninas, las inclinaciones de sus molares pues evidentemente se ve que va progresando de una manera muy satisfactoria y ya para etapas finales del tratamiento podemos observar cómo se sigue manejando lo que es la corrección de sus líneas medias y la intercuspidación. Observamos la utilización de elásticos de asentamiento en delta y la utilización de cadenas para ir consolidando espacios. Y ya para el final del tratamiento, pues observamos cómo el paciente queda completamente estable, se logró un descruce completo de su mordida, una corrección de sus líneas medias, se obtiene una clase 1 canina y molar estable bilateralmente. Como tercer abordaje o biomecánica para el manejo de este tipo de maloclusiones es la realización de extracciones, pero en este caso de premolares. Para poder explicarles un poquito este apartado, pues me basé en el capítulo 72 del libro del doctor Gonzalo Uribe. Si gustan pueden revisar este capítulo, es muy interesante y la verdad es que nos da una idea mucho más amplia de cómo abordar mediante extracciones las diferentes tipos de maloclusiones, no solamente la clase 3. Pero enfocándonos en sí en nuestro tema del webinar de esta noche, pues nos indica que para nosotros realizar exodoncias de premolares es importante evaluar si el paciente presenta apiñamientos severos. Cuando también evaluamos en el paciente que como tal no tiene suficiente perímetro de arco para hacer las correcciones dentarias necesarias. Cuando el paciente presenta un crecimiento vertical severo, biprotrusiones dentoalveolares severas o curvas de Spin muy pronunciadas. De la misma forma, cuando mediante un tratamiento de camuflaje con extracciones se busca mejorar el balance facial, y también para la corrección, ya sea de mordidas verticales abiertas y cuando el paciente presenta mordidas cruzadas anteriores. Aquí les he traído una secuencia de exodoncias. Esto se aplica a diferentes tipos de maloclusiones, no solamente a las maloclusiones clase 3. Bien, dentro del protocolo de exodoncias para abordar este tipo de pacientes, tenemos que en ello se indica la exodoncia del primer premolar inferior y la extracción de los segundos premolares superiores. Esto es seleccionado netamente pues para manejar la maloclusión clase 3, sea esta dental o esquelética que llega a presentar un apiñamiento inferior o superior y una mordida cruzada anterior o también una relación incisal borde a borde. Para explicar un poquito este protocolo de extracciones, les traje el siguiente caso que fue manejado por la doctora Mariela Flores bajo la instrucción de la doctora Isabel Zapata, de la misma forma en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Hablamos de una paciente femenina de 21 años de edad. Podemos observar en sus fotografías intraorales que presenta un apiñamiento muy marcado en la arcada superior, su incisivo lateral completamente desplazado
hacia el palatino, y en la parte inferior de la misma forma podemos observar cómo se encuentra cómo presenta rotaciones dentarias dentro de su arco y una relación incisal borde a borde, y su órgano dental también se encuentra lateral cruzado. Aquí observamos cómo poco a poco se fue trabajando el espacio en ambos arcos. Luego de la realización de este protocolo de extracciones, se manejó con elásticos intermaxilares e intramaxilares. Vemos una secuencia, un registro fotográfico de su tratamiento mediante la utilización de cadenas elastoméricas. Se fue realizando la consolidación de espacios en la parte superior e inferior. Podemos observar también que se colocaron los biturbos para levantar la mordida y poder realizar la mecánica de retracción sin ningún tipo de impedimento. De la misma forma, para manejar la mordida cruzada posterior que se presentaba en este paciente, se utilizaron elásticos cruzados mediante la colocación de botones en la parte lingual de los molares inferiores, anclados a la parte vestibular de los molares superiores. Para la verticalización de sus molares, podemos observar en sus fotografías laterales que se utilizaron resortes para poco a poco ir realizando la verticalización de estos molares e ir realizando la retracción y el cierre de espacios. Ya para el final de su tratamiento, observamos que termina con una oclusión completamente estable, una clase 1 molar y canina, una forma ideal de arco ideal y una correcta intercuspidación. Como tercer caso, para corroborar un poquito más el manejo de un paciente clase 3 mediante extracciones de premolares, pues les traigo el siguiente caso. Se trata de una paciente femenina de 14 años de edad. Fue manejada por la doctora Montserrat Sánchez bajo la instrucción de la doctora Isabel Zapata. Hablamos de una paciente clase 3 esqueletal con crecimiento hipoivergente. En sus fotografías intraorales, en su arco superior e inferior, notamos el apiñamiento muy marcado que presenta tanto en su arcada superior e inferior. De la misma forma, esta paciente fue manejada mediante extracciones. En su secuencia de registro fotográfico evidenciamos cómo notablemente mediante la utilización de secuencias de arcos, cadenas y elásticos, pues se fue realizando la corrección y el cierre de estos espacios para al final del tratamiento, pues obtener una forma ideal de ambas arcadas. Aquí tenemos sus fotografías intraorales de frente y laterales. Podemos observar que la paciente al inicio del tratamiento presentaba un canino completamente ectópico. Uno de los objetivos también de este tratamiento fue la incorporación de este órgano dental al arco y el manejo como tal del espacio luego de las extracciones. Observamos sus fotografías iniciales, sus fotografías finales que fueron manejadas netamente con este tipo de materiales que fueron las cadenas, la secuencia de arco y los elásticos sin necesidad de la utilización de un microtornillo. Para el final del tratamiento, ya obtenemos una oclusión completamente estable. Y como otro método o manera de manejar este tipo de pacientes sometidos a este tipo de tratamiento, tenemos la distalización con microtornillos o dispositivos de anclaje temporal que ofrecen una alternativa ideal para obtener un anclaje máximo en ortodoncia. ¿Cuáles van a ser las aplicaciones clínicas de los microtornillos o mini implantes? Pues sus aplicaciones van a ser muchas. Aquí les enlisté algunas que tenemos lo que es la intrusión de dientes posteriores, para corrección de mordida abierta, intrusión de incisivos, corrección del plano cruzal, mecánica de retracción, mecánica de protracción y verticalización de molares, entre otras. De todas estas aplicaciones clínicas, en el siguiente caso, pues que les voy a estar compartiendo, nosotros realizamos lo que es la mecánica de retracción. Entonces aquí les he traído de manera gráfica como un procedimiento de cómo realizamos en el paciente como tal la retracción inferior para poder corregir el resalte en este tipo de pacientes. Primero pues se realizó lo que es la colocación del microtornillo, en este caso en shelf mandibular, en la parte inferior. Luego de la colocación del microtornillo se procedió a colocar biturbos para lograr como tal el levante de la mordida, para que el momento que nosotros estemos haciendo la retracción no exista ningún tipo de obstáculo.
Entonces se colocaron los biturbos y posterior a esto se colocó una cadena sujeta a un vástago que se encontraba a nivel de caninos y premolares para como tal iniciar la retracción, en este caso el segmento posterior. Una vez que se realizó la distalización, pues se procedió en este caso a realizar la distalización o la retracción del segmento faltante, en este caso el segmento anterior. Y una vez que se realizó ya, se realizó completamente ya toda la retracción, pues se consolidaron los espacios tanto superiores como inferiores mediante la utilización de cadenas elastoméricas. Finalmente, pues, una vez que ya se logró una corrección de su overjet, de su overbite y se terminó como tal la retracción en este paciente, pues se procedió a la utilización de elásticos de asentamiento para poder obtener finalmente una oclusión completamente estable. Para tener un poquito más claro lo que les acabo de explicar gráficamente, les traigo a continuación este caso clínico manejado por la doctora Doménica Rodríguez bajo la instrucción del doctor Jordán Sol. De la misma forma, se trata de una paciente femenina de 16 años de edad que el examen clínico pues presenta una clase 3 esqueletal con un patrón de crecimiento hiperdivergente. Podemos observar en su análisis intraoral que la paciente presenta una mordida cruzada, pero únicamente en sus órganos dentales 12 y 22. Presenta una mordida borde a borde, un apiñamiento superior e inferior y líneas medias no coincidentes. En su registro fotográfico podemos observar cómo se corrige como tal, mejorar su sobremordida. Ya para el progreso no se encuentra la paciente en una relación incisal borde a borde, sino que ya tenemos un overjet y un overbite ligeramente adecuados. Vemos que durante su progreso aún se sigue trabajando en la consolidación de sus clases caninas y sus clases molares. Y ya para el final del tratamiento, pues podemos observar que se logra una coincidencia de sus líneas medias, sus arcos se encuentran completamente estables, una clase 1 canina y molar y una oclusión completamente funcional. Aquí tenemos sus fotografías laterales de cráneo en donde observamos cómo el plano oclusal de la paciente se fue corrigiendo en su radiografía de inicio, progreso y ya para su final de crecimiento, final del tratamiento, pues se encuentra completamente estable. Les comparto otro caso clínico que fue manejado por el doctor Joel Elangui de la misma forma durante su maestría, bajo la instrucción del doctor Isaac Maldonado. Este es un caso más que todo manejado primero por una fase ortopédica y luego sí por una fase ortodóntica. El paciente, pues, inicialmente tenemos sus fotografías intraorales de inicio. Fue manejado mediante la utilización de un expansor para lograr aumentar su espacio, su ancho transversal, que como podemos observar en sus fotografías se encontraba completamente afectado. Se utilizó en conjunto con una máscara facial. Posteriormente, cuando el paciente ya presentaba un correcto ancho transversal, se pasó a una segunda fase que fue la fase ortodóntica, en donde primero se realizó una técnica 4x2, un abordaje 4x2, y ya cuando el paciente tuvo todos sus dientes permanentes en boca, expolió todos sus dientes deciduos, pues se realizó un bondeo completo, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. En este caso, ya una vez que se logró como tal alineación y nivelación y una buena forma de sus arcos, se procedió a colocar microtornillos en shelf mandibular para lograr una retracción del segmento inferior y lograr como tal un descruce de mordida. Para el final del tratamiento, pues, lograr obtener una oclusión completamente estable. Podemos observar sus fotografías laterales de cráneo de inicio y sus dos progresos y su final. Podemos observar cómo se fue realizando el recambio dental del paciente. Para su progreso, pues se logra ver una marcada biprotrusión y ya para el final, pues una corrección como tal de su sobremordida, una corrección de su plano oclusal y cómo se logra ver mucho más estable sus relaciones esqueléticas. Finalmente les traigo este caso clínico
manejado por la doctora Paulina Martínez bajo la instrucción de la doctora Fabiola Casasa durante su maestría. Es un paciente masculino de 33 años de edad. Al examen clínico es un paciente pues clase 3 esqueletal con un patrón de crecimiento hiperdivergente. Observamos en sus fotografías intraorales, pues, que el paciente presenta una clase 3 molar y canina bilateral, una línea media superior no coincidente con la línea media, y pues, podemos observar que presenta un apiñamiento moderado superior e inferior en una mordida cruzada anterior. Presenta la ausencia del órgano dental 36. Podemos observar sus fotografías de frente, de cómo va el progreso de su tratamiento. Inicialmente, pues, se procedió a la incorporación del órgano dental que se encontraba completamente fuera del arco mediante la utilización de una técnica de doble arco. Una vez que se logró la incorporación del canino, pues se siguió trabajando la fase de alineación y nivelación. Ya para etapas de intermedias y finales de tratamiento, pues se manejaron dobleces compensatorios para lograr obtener como tal una oclusión funcional balanceada. Es importante recalcar también durante el tratamiento que del lado derecho del paciente se realizó como tal una retracción mediante la utilización de microtornillos, mientras que del lado que presentaba la ausencia dental, en este caso el órgano dental 36, se realizó una pérdida de anclaje, es decir, una mesialización del órgano dental 37 y 47 para reemplazar a la pieza dental perdida. Pues bien, esto ha sido todos los casos que les he podido compartir esta noche. Espero que haya sido de su agrado. Les comparto pues a continuación nuestras redes sociales y las redes sociales pues del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Sin nada más que aportar, pues les agradezco su presencia esta noche en este webinar. Gracias, Mitch, por compartirnos estos casos, mostrarnos los diferentes escenarios de abordaje que tenemos en pacientes con un diagnóstico de clase 3, probablemente, o bueno, quirúrgico, o idealmente pacientes quirúrgicos, pero que podemos trabajar mediante camuflaje dental. Recordemos que cada caso es diferente y necesitamos siempre pues estudios completos de diagnóstico para poder saber cómo vamos a abordar el caso, ¿no? Pero sobre todo también poderle brindar al paciente, si es que las hay, las opciones de tratamiento. No condenar al paciente a que solamente deba someterse a un tratamiento quirúrgico cuando por miedo, salud, economía, diferentes motivos, no se puede lograr. Y hoy en día tenemos, bueno, los microtornillos y demás aparatologías con las que podemos, placas y demás con las que podemos también resolver muchos casos sin necesidad de llegar a una cirugía. Entonces, también considero importante, y como lo mencionaste dentro de estas opciones de camuflaje, la fase ortopédica, ¿no? También súper importante, y en webinar pasado estuvieron mencionando la edad ideal para poder llevar a los niños a consulta, ¿no? Para tratar de prevenir o poder mejorar crecimiento de los pacientes. Entonces, considero que esto es importante. Todo esto o muchos de estos pacientes tienen un antecedente familiar, ¿no? Los pacientes clase 3, el papá, la mamá, la abuelita, alguien, ¿no? Siempre hay como esa cadenita. Entonces, que sepan que tienen opciones, pacientes que nos estén viendo por acá, el público que esté conectado, que quieran llevar a sus pacientes, que sepan y tengan conocimiento de que desde edades tempranas podamos brindarles un tratamiento a esos pacientes, y pacientes adultos también que tengan alguna de estas. Bueno, ya sea pacientes clase 3, que también hay pacientes clase 2, que también trabajamos con camuflaje y demás, que sepan que hay más alternativas, ¿sí? Obviamente con sus respectivas limitantes, claro está, pero que puedan tener otro escenario u otra opinión. Entonces, yo te agradezco por la presentación que nos diste el día de hoy, por los casos que pudiste mostrar. Les agradezco a todos los que se conectaron y nos acompañaron. Recuerden que nos estamos reuniendo otra vez cada 15 días dentro de estos webinars, y a nombre del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, pues les doy las gracias por haber estado aquí.